Gloria a Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor ahí. Esta tarde vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por lo que vamos a leer. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 en adelante para la gloria de Cristo Jesús. Escribe al ángel de la Odisea en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tome asiento en esta tarde. Apocalipsis, libro profético. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde, basándonos en el tema: alabado sea el nombre de Jesús. Yo conozco tus obras. Ese es el mensaje, ese es el título del mensaje: yo conozco tus obras. Dígame si alguien más conoce las obras que usted hace, si no es Dios, el poderoso de Israel. En este mundo, hermano, hay demasiadas dioses, demasiados santos, entre comillas, demasiadas denominaciones, religiones que le promueven, que le dan tributo, pero ninguno de esos santos, ninguno de esos dioses pueden saber y conocer las obras que usted y yo hacemos. Solamente hay uno en los cielos, y ese se llama Jesús, el único abogado, el único intercesor, el único que le conoce a usted por dentro y por fuera. Estamos viviendo, hermanos, unos tiempos difíciles. Hemos repetido en algunas ocasiones en que la iglesia del Señor está perdiendo el tiempo, está imprimiendo, está gastando, está invirtiendo el tiempo que Dios le ha dado, lo está invirtiendo en cosas que no han edificado, o cosas que no edifican, o que no tienen sentido. Fíjese el Dios grande, maravilloso que nos da a nosotros. Nos da días para adorarle, nos da días para glorificarle, nos da días para escuchar su mensaje, nos ha dado días para orar, para exaltar el nombre de Jesús. Y muchas de las personas en el mundo desaprovechan esa oportunidad tan grande que nosotros tenemos. Alabado sea Dios. El tener la comunicación con Dios, eso es algo importante para usted y para mí. El estar en la presencia de Dios, eso es lo máximo del ser humano. Es lo más importante que nosotros debemos de tener y de valorar. Y hoy en día es lo último que el cristiano pone atención. Entran a los servicios, entran a las congregaciones, entran a las campañas, se salen igual, se salen peor a veces. Pero hay un propósito de Dios para usted y para mí. Es que escuchemos la palabra y que la retengamos, la asimilemos y la pongamos por práctica. Eso es lo que Dios quiere en cada mensaje. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Y el libro de Apocalipsis capítulo 3, el tema es: yo conozco tus obras.
Dios le habla a la iglesia de Sardis en esta profecía, en esta revelación, en esta visión que Dios le dio a su siervo Juan. Le mandó un mensaje a la iglesia de Sardis, mensaje que es no solamente para la iglesia de Sardis, sino que es para muchas congregaciones que en este momento están escuchando la palabra y están mirando este video y están sintiendo de que Dios les va a hablar en esta tarde. Es que a eso venimos a la iglesia, a eso entramos al templo, a eso venimos a la casa de oración, para que Dios nos hable, para que Dios nos reprenda, para que Dios nos dé de su palabra y de su consejo. ¿De qué otra manera el niño puede ser un hombre de bien cuando crezca si no es por su padre que lo disciplina, como dice Proverbios, porque lo ama y lo corrige? Yo conozco tus obras, dice el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Óigame, estas palabras no las habla Pedro ni Juan, ni las habla Bartolomé, ni las habla Judas, las habla el Señor, el que tiene los 7 espíritus de Dios, es el que habla. Alabado sea el nombre de Jesús. Él dice así, de esta manera: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta palabra que acabamos de leer, hermano, es una palabra dura, una palabra que si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted va a decir que se le está insultando, usted va a decir que le estoy juzgando, usted se va a sentir menospreciado. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted se va a sentir cohibido, usted se va a sentir menos, se va a sentir ofendido, se va a sentir lastimado. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, como aquí dice el versículo 1, alabado sea el nombre de Jesús, usted va a sentir que Dios le va a hablar en esta tarde. Dios le conoce a usted y Dios me conoce a mí. Alabado sea Cristo. Dios dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En estos tiempos, amado hermano, amigo, que escuchas y miras, hay muchas denominaciones, muchísimos pastores, millones de evangelistas, hombres que predican de una manera, otros que predican de otra forma, pero pocos nos enfocamos en la venida del Señor, pocos nos enfocamos en la santidad de Jehová, pocos nos enfocamos en practicar lo que habla la Biblia, porque toda la mayoría, como dijimos, están perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, compras, ventas, consejos morales, etcétera, hermano. Pero el hombre de Dios va a hablar sobre la santidad de Jehová, va a predicar sobre la venida de Cristo, va a predicar sobre el arrepentimiento, va a predicar sobre la nueva criatura, sobre el advenimiento del Espíritu Santo, sobre el rapto de la iglesia. Él es el que va a predicar esos mensajes. Desgraciadamente en estos días lo que se escucha son solamente chistes, apariencias, ejemplos, cosas para hacer reír a la gente, a los hermanos. Traemos cantantes que motiven a la iglesia, porque la iglesia, como no tiene el Espíritu de Dios, se le tiene que motivar con payasos, con cantantes, con adivinos, con brujos, con esas personas que hacen magia. Se le lleva al lugar santísimo, y por causa de eso la iglesia va cayendo en una mediocridad, va cayendo en una inferioridad, hermano, y cualquier palabra que se predique se les ofende. Pero es Dios hablando a tu vida en esta tarde. Hay un Dios en los cielos que te dice en esta tarde: yo conozco tus obras. Hay personas que desgraciadamente
como no tienen el poder de Dios, no tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que responde, es el que hace los milagros, es el que hace las sanidades, es el que resucita a los muertos, es el que hace posible que el matrimonio se lleve a cabo hasta el final, como lo dejó instituido. Dice la palabra que lo que Dios uniere, el hombre no lo separe. En Génesis nos dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. Hoy desgraciadamente evangelistas, pastores, misioneros, diáconos, músicos, cantores, alabado sea Dios, con 2, 3 matrimonios, en adulterio, en fornicación, hermano. Eso es porque ellos dicen que viven, ellos dicen que están vivos y que tienen un Dios de poder, pero el Señor les dice: yo conozco tus obras, yo te conozco, te las das de que vives, pero estás muerto. Hay una situación importante, que la persona, la mujer o el hombre que ama a Dios, es una persona que se somete a la palabra, es una persona que se somete a la palabra de Jesús de Nazaret. Hubo un tiempo, la Biblia nos menciona, que aquellas personas que escuchaban el mensaje de Cristo empezaron a retirarse una a una. Eso pasó, hermano, porque en ese tiempecito, en ese lapso, no había peces, no había panes, lo que había era palabra de Cristo, y la palabra de Cristo es palabra dura. Pedro le dice: Señor, se están retirando todos, se están yendo, nos están dejando solo, ¿qué vamos a hacer? Cambia tu mensaje, predica de otra manera, predica de amor, pero porque la gente nos están dejando. Jesús dice: ¿quieres irte también tú, Pedro? Está a la puerta, ¿estás listo para que te vayas? Pedro le dice: no, Señor, porque Pedro le dolía esa palabra, era una espada de 2 filos. Y Pedro le dice: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A qué lugar voy? Solamente en ti hay palabra de vida eterna, alabado sea Dios. Eso es lo que el hombre en esta tarde no conoce. Eso es lo que el hombre, aleluya, no puede sentir si no tiene el Espíritu de Dios. Y hermano, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte vida eterna, Dios quiere darnos prodigios, señales, bendiciones, milagros. Dios es grande en su misericordia, pero el hombre, hermano, el hombre no quiere comprometerse con Dios. El hombre prefiere enredarse ya con el mundo, como dice Santiago, aleluya, hacer las cosas del mundo. El hombre de Dios quiere mezclarse con las cosas del mundo. Él quiere hacer lo que el mundo hace, pero también quiere adorar a Dios como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de los Baales, de Elías, de Acab? Ellos, hermano, el pueblo de Israel adoraban a Dios, pero también le servían a Baal. Elías le dice, Dios, Jehová, por medio de Elías le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Si Baal es Dios, pues sírvanle. Pero ya decídanse, alabado sea Dios. Nos dice la Biblia, el Señor Jesucristo, hablando que nosotros no podemos servir a 2 señores, solamente debemos servir a uno. O con uno quedamos bien, o con el otro mal, pero solamente con uno. Y hermano, Dios dice aquí: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Nosotros podemos aparentar una vida religiosa, una vida de santidad, una vida que a otros motive a ser igual. Pero hay una situación en que a veces nosotros nos olvidamos de que hay uno en los cielos. Él es el que sabe las cosas. No es que las adivine, nuestro Dios no es adivino. Él sabe las cosas. Una cosa es adivinar y otra cosa es saber las cosas. Él dice: yo conozco tus obras. Para muchos es sencillo pararse en un púlpito como este,
decir que Cristo vive, que a Cristo la santidad, yo obedezco a Dios, yo le sirvo a Dios, tengo 30 años del Evangelio, pero a veces aquí detrás del púlpito se esconde el anatema, sea robo, sea estafa, sea fraude, pero como nadie sabe, solamente Dios en esta tarde te dice: yo conozco tus obras. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso le dice: sé vigilante. Nosotros tenemos que vigilar nuestra vida. La palabra vigilante significa cuidar, mirar, proteger, guardar, separar. Vigilante significa que debo estar alerta, prevenido, debo estar listo, debo estar de un ánimo dispuesto para proteger lo que es mío. Esta iglesia de Sardis decía que era una iglesia privilegiada, una iglesia que vivía, una iglesia que tenía quizá dones, una iglesia, hermano, que su nombre era importante, pero Dios le decía que era una iglesia muerta, una iglesia donde no había Dios, una iglesia que estaba pereciendo por no guardar la palabra de Dios. En esta hora muchos están pereciendo por no guardar la palabra de Cristo Jesús. La persona prefiere ir donde hay diversión. La mujer que busca a Dios, o el hombre que quiere buscar la palabra de Dios, va a buscar, si anda conforme a la carnalidad, él va a buscar no una iglesia de santidad, va a buscar una iglesia, una congregación donde se le motive a su carne a seguir yendo, donde el ojo se deleita, donde la carne se deleita al estar en ese lugar. Para muchos, el ir a una iglesia es un motivo de gozo carnal, donde las personas van por diversión, otros van para comer, literalmente, alimentos que hacen las hermanas, otros van para darse a conocer sobre el último chisme, otros van para mirar a los payasos que están ahí al frente, haciendo piruetas, haciendo divertir a la gente, o llevar sus métodos para vender su negocio, como hacía en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan? Luego les daremos más detalles sobre ese tema, un estudio sobre el tema llamado "Mi casa será llamada casa de oración". Dice que Jesús, cuando entró a esa sinagoga, a esa congregación, a ese templo, a esa iglesia, a esa mezquita, como usted quiera llamarle, muchos estaban vendiendo corderos, palomas, vacas, toros, becerros, de todo para la obra de Dios, entre comillas. Pero entra Jesús y dice: mi casa será llamada casa de oración, a vosotros la han hecho cueva de ladrones. Y es a esos lugares, desgraciadamente, donde la persona se deja llevar y asiste a esos lugares donde hay compra, venta, se llevan sus productos de jabón, sus productos de perfumes, y ahí mismo entre todos se venden y se compran, pero de palabra de Dios, nada. Mientras que el predicador está hablando sobre la venida de Jesucristo, arrepiéntanse en que Jesús viene, las personas abajo: hermano, te di 5, dame 4 de cambio, mira, quédate con el vuelto y me traes 2. Alabado sea Dios. Otro por allá dice: mira, te vendo este número de rifa, mira, te vendo esta tanda, mira, fíjate, si te metes te va a ir bien. Pero la palabra de Cristo, nada, ausente. Y si usted les pregunta, ellos dicen que tienen el poder de Dios. Si usted les pregunta y les exhorta, ellos, hermano, le van a exhortar a usted. En vez de que usted le exhorte a ellos, ellos le van a exhortar a usted, porque ellos tienen el poder de Dios.
entre comillas. Pero en esta tarde Dios les dice a estas personas que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso hay enfermos, por eso hay personas sin trabajo, por eso dentro de las congregaciones hay personas sufriendo, matrimonios divididos, hogares separados, los padres en otro país, los hijos acá, o los hijos en Centroamérica, los padres acá. ¿Por qué, hermano? Porque ellos mismos no aceptan la palabra, no aceptan la corrección, y cuando yo no acepto la palabra, hay disciplina para mi vida. Yo tengo que obedecer a Dios. Por eso muchos están muriendo, por eso muchos han perecido. Por eso, ¿y qué dice la persona, hermano? El diablo está atacando los hogares, el diablo está atacando las iglesias. Hermano, donde está el Espíritu de Dios, dice, allí hay libertad. Donde hay temor, no está el Espíritu de Dios. Donde está el diablo va a ser desastre. Donde está Satanás va a dividir, va a robar, va a hacer fraude, va a hacer todo. Júntese con un hermano ladrón y le roba hasta el cinturón que usted trae, si no se pone listo. Alabado sea Dios. Eso es lo que hace el diablo, hermano. Pero los hijos de Dios, nosotros, dice la palabra, que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Alabado sea Dios. Sé vigilante, le dice a la iglesia de Sardis, y le dice a usted y me dice a mí. Sé vigilante. Vigilante, ponerse usted listo para cuando el enemigo quiera atacarle, para cuando el diablo quiera destruirle, usted, como dice Santiago, pueda primero someterse, el capítulo 4, versículo 17, someterse primeramente ¿a quién? A Dios. Luego, segundo paso, resistir al diablo. Tercero, viene la recompensa, y el diablo huirá de vosotros. Esa es la recompensa de Dios para usted y para mí. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cada vez, hermano, desde que Salomón edificó el templo para Dios, desde que Salomón hizo la casa para Dios, la oración de Salomón fue esta: de que cuando el pueblo de Israel pecara delante de Dios y vinieren ante la casa que Salomón había hecho y pidieren perdón de corazón, Dios les iba a escuchar. Salomón decía también en parte de su oración, de que cuando los extranjeros vinieren de otro lugar por escuchar, porque dice la palabra que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De su palabra, de la palabra de Dios. Que si algún extranjero viniere porque escuchare las hazañas, los milagros de este Dios grande, y vinieren ante su presencia en la casa que él había hecho y pidieran perdón, él los iba a oír. Fíjese lo que Dios hace. Le digo esto porque cada vez que entramos a este lugar, o cada vez que tú entras a tu iglesia, cada vez que tú vienes al santuario, Dios está ahí antes que tú. Porque fue una promesa de Dios para Salomón. Dios le dice: sí, Salomón, apruebo lo que tú me estás diciendo. Escucharé al que viniere a mi casa, siempre y cuando guarde mis palabras. Porque aún tú, Salomón, si tú te apartares de mis estatutos, si aún tú, Salomón, te apartares de mi palabra, te desecharé. Dios no tiene favoritos.
Dios no tiene pastores favoritos. El Dios de la gloria, Jehová, no tiene evangelistas favoritos. El único Dios grande y maravilloso que puede bendecirnos es un Dios celoso, un Dios magnífico y maravilloso que quiere santidad por dentro y por fuera. Alabado sea el nombre de Jesús. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. La persona que viene a un servicio, voy a terminar diciendo esto para este punto terminarlo. Decíamos que cuando usted viene al servicio a la casa de Dios o donde se celebra una fiesta a Dios, Dios está allí y Dios conoce las obras que usted ha hecho. Él conoce sus obras y sabe cómo usted viene delante de Dios. El publicano y el fariseo estaban delante de la presencia de Dios. El publicano se vino a presentar con Dios o ante Dios, es decir, de una manera humillante. Él no se creía digno de poner su mirada en el cielo, mientras que es decir, el fariseo, el escriba, aquel hombre lleno de virtudes, entre comillas, le dice a Dios: no soy como este ladrón, como este pecador, yo diezmo de todo lo que gano. Y se presentó a Dios, ante Dios con todo. Pero Dios empezó a escudriñar el corazón y le dice de esta manera en su pensamiento: yo conozco tus obras, conozco tu corazón, conozco tu pensamiento y conozco el de este publicano. Y dice la palabra que el publicano fue enaltecido, aquel fariseo fue humillado. Dice la palabra de Dios que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Alabado sea Cristo para siempre. Por eso es el Dios, hermano, grande y maravilloso, que conoce nuestras obras, sean buenas o sean malas. Por eso en aquel día muchos, hermano, porque muchos tienen congregaciones, muchos se levantan para pastorear, para evangelizar, hermano, pero la mayoría lo hacen con un propósito económico, con un propósito de fama. Pablo dice, hermano, que muchos predican a la verdad a Cristo por contienda, por vanagloria, por envidia, dice, pero de todo esto, lo bueno que Cristo está siendo predicado. Entonces, podemos mirar de que hay personas con gran número de miembros, pero esas personas, esos líderes no tienen la aprobación de Dios, porque Él conoce las obras que ellos están haciendo. Fraudulentos, estafadores. Dios conoce todo lo que tú haces. Dios conoce todo lo que escondes detrás del púlpito, porque el Señor conoce tus obras. A Dios no le podemos engañar, nos dice la palabra de Cristo, que todo lo que sembrare, eso mismo también vamos a cosechar. Entonces, por muy espiritual que yo aparente, Dios conoce mi pensamiento y mi corazón y mis obras. Alabado sea Dios. Puedo engañar a la congregación, pero a Dios no lo puedo engañar. Él es el que sabe lo que yo hago y a dónde voy y cómo vengo delante de su presencia. Por eso en esta tarde a muchos Dios les dice: alabado sea Dios. Sé que te las das de que tu nombre vive, pero que estás muerto. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué significa una persona que está muerta? Una persona que ha muerto no escucha. Una persona que está muerta es una persona que no tiene ningún ánimo de caminar, no mueve ni el menor cabello de su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque está muerto. La persona en los servicios no puede levantar su mano, no puede decir gloria a Dios, no puede bendecir el nombre de Jehová, porque está muerto en su delito, dice la Biblia, y en sus pecados.
Ese es el Dios de gloria. Un muerto no puede adorar, un muerto no puede caminar, un muerto no puede servir a Dios. Alabado sea Dios. Sé vigilante, versículo 2, y afirma las otras cosas que están para morir. Quizá el diablo te ha dicho, quizá tú no estás muerto, porque aquí le habla a dos tipos de personas en la iglesia de Sardis. En la iglesia de Sardis había dos tipos de personas, unos que estaban muertos y otros que estaban a punto de morir. ¿Sí se da cuenta usted? Dice versículo 1, la parte final: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y aquí le habla versículo 2, quizá otro grupo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué significa obras no perfectas delante de Dios? Por ejemplo, un pastor que tiene cierta cantidad de miembros y se la pasa diciendo que en su vida está Dios, que tiene el poder de Dios, que Dios le ha dado la autoridad, Dios le ha dado la potestad, Dios le ha dado los dones, los privilegios, los 7 espíritus, Dios le ha dado todo. Pero si usted descubre y investiga su vida privada está llena de fraudes, está llena incluso de visitar adivinos. Significa que esas obras que él hace no son perfectas, no las halla el Señor bien delante de su presencia. Hace poco me tocó escuchar una predicación o un mensaje de un pastor de esta ciudad hablando, o más bien exhortando a los hermanos sobre cómo vivir una vida matrimonial, una vida en Cristo, una vida de matrimonio perfecta, agradando a Dios. Un consejo sobre el matrimonio. Y yo me sorprendo porque es una persona que yo conozco, alabado sea Dios. Es una persona, hermano, que en sí conoce la palabra de Dios, pero sus hijos están en otras doctrinas. Ninguno de ellos asiste a su iglesia. Las finanzas de este líder las tiene él bajo su control, bajo su puño y letra. Y digo yo, ¿cómo puede una persona darme un consejo matrimonial? ¿O cómo puede una persona de estas dar en el púlpito un consejo al matrimonio? Para dar un consejo en matrimonio necesita usted estar bien primeramente con Dios y tener su familia en sujeción. Es como un consejero de finanzas, que le dé a usted un consejero de finanzas, cómo ser rico o cómo administrar su dinero, y usted se da cuenta que ese consejero financiero está en bancarrota. Entonces es imposible. Eso no coordina, no es sensato. Entonces a este tipo de persona Dios le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Las personas para Dios, las que están muertas, son aquellas que no tienen obras de alabanza, obras de adoración. Son aquellas que están engañando a Dios y se engañan a ellos mismos. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Mientras que tú puedas levantar tu pie y entrar a la casa de Dios, tú tienes una oportunidad de arrepentirte. Tú tienes una oportunidad de presentarle a Dios un arrepentimiento genuino. Por eso dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Nos enseña la palabra que cuando venga el rapto, venga la venida del Señor y estemos ante la presencia de Dios, muchos le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre expulsamos. Pero el Señor le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, arrojadlos al fuego eterno. ¿Por qué cree usted que esto lo va a hacer Jesús? Si ellos echaron fuera demonios en el nombre de Cristo, porque Cristo conoce tus obras. Jesús, Dios de la gloria, conoce las obras que yo hago, y a Dios no le podemos engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Aleluya. Y en esta hora Dios está hablando, hermano, a usted. Dios le está hablando al que mira el video. Dios está mirando a tus obras, porque Él sabe lo que tú haces y a dónde vas y cómo vienes. Pero hay unas cosas en mi vida quizá que están muriendo. Quizá en tu vida hay cosas que están muriendo, hermano, hermana joven. Hay cosas en tu vida que están por morir. Dice que sé vigilante. Están por morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay muchos dentro de las congregaciones que se arriman con un corazón sincero. Ellos quieren servir a Dios, como el joven que pasó por ahí hace unos días. Él dice: yo sé que le estoy fallando a Dios. Yo sé que necesito de Dios, dice. Yo sé que necesito de la palabra de Dios y yo quiero ir a un lugar donde se hable el mensaje de Dios. Eso es una persona que busca la palabra, una persona que quiere buscar de Dios. Esa es la persona que no quiere dejar morir lo poco que hay dentro de su vida, porque hay personas dentro de la iglesia, hermano, que ya están para morir espiritualmente, y aún físicamente hay enfermedades que los van a matar, los van a mandar al infierno si no se arrepienten. Pero en esta tarde Dios le habla a quien sea, alabado sea Dios. Pero Dios quiere que las pocas cosas que tenemos no se mueran. Dios quiere que si antes yo cantaba, ese don no se muera, sino que yo lo siga avivando. Pablo le decía al siervo: aviva la obra, aviva el fuego que hay en ti, que no se muera. Aleluya. Muchos miramos, hermano, que los que predicaban ya no predican, los que cantaban ya no cantan, los que tocan ya no tocan, los que ministraban ya no ministran, los que testificaban ya no testifican. ¿Por qué razón? Porque ellos han dejado morir lo poco que han tenido en Dios. Eso es lo que Dios le dice: no dejes morir lo poco que hay en ti. Alabado sea Dios. Pero como no hay pastores que les hablen la verdad, hermano, aquella persona cometió un pecado, cometió una falta, ya se siente mal, ya no dice: pastor, ya no puedo cantar, yo le falté a Dios, cometí esto que no le agrada a Dios, me siento mal, porque la Biblia nos dice que el mismo Espíritu nos va a redarguir. Si usted tiene el Espíritu Santo, si usted no tiene el Espíritu Santo, nada le va a redarguir. Por eso hay sinvergüenzas en los altares, por eso hay sinvergüenzas en los púlpitos, porque no tienen el Espíritu Santo, no les redarguye, no se sienten mal, dicen: yo estoy bien, porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero aquel hermanito que le ha fallado a Dios tiene el Espíritu de Dios, y aquel Espíritu le dice: no me ofrendes, no me cantes, no predique mi palabra hasta que tú te humilles delante de mí. Y aquel hermano se siente mal, se siente cohibido, se siente exhortado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le redarguye dentro de él. Aleluya. Y aquel hermano, en vez de que aquel líder lo levante, alabado sea Dios, no le da una palabra que le anime, diciéndole: tú pecaste contra Dios, ven, arrepiéntete, Dios puede levantarte en esta hora. Como no hay palabra en los púlpitos, aquella persona, aquel hermanito que venía con un corazón sincero, se muere espiritualmente. Se muere porque no hay palabra de Dios y se va al mundo. ¿Qué dice Dios?
sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Afirma las otras cosas que están para morir. Alabado sea Dios. Si sientes que en un lugar te estás muriendo, salte de ese lugar. Es como el pececito que está dentro de una pecera, le falta el aire, le falta el oxígeno, se descompuso el aparato que hace circular el aire. Aquel pececito quiere salirse, quiere brincar la pecera, hermano, porque se está ahogando, se está muriendo. O como el pez de las aguas, hermano, que ha sido contaminada, quiere salirse para afuera, dar el brinco para afuera. Y no le importa que afuera no haya agua, pero esa agua que él está consumiendo, contaminada, se está muriendo. Debe escapar. Como le dijo aquel ángel a Lot, hermano, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Pero hoy, hermano, muchos se están muriendo espiritualmente porque no escapan como el pez. Dejan que lo poco que ellos tienen siga pereciendo, siga muriendo. Y la mentira del diablo, le dice el diablo, es que Dios te quiere ver así. Dios te quiere ver así. Dios no nos quiere ver en el suelo, hermano. Dios nos ha puesto por cabeza. Dios nos ha puesto por cabeza. Dios no nos ha puesto por cola. Dice la palabra, los pondrá por cabeza, no por cola. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso muchos hermanos están muriendo espiritualmente, porque no hay personas que les enseñen, que les prediquen. Hermano, hay un poquito de Dios en tu vida, se está terminando, se está opacando esa luz. Ven, arrodíllate, yo voy a orar por ti. No hay quien les diga, como no hay alimento, como no había agua para el pez buena, aquel pez va a perecer, aquel hombre, aquella mujer va a morir espiritualmente. Vamos a leer el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Había otro tipo de personas en la iglesia de Sardis. Había otro tipo de personas en esta iglesia de Sardis. Vimos el grupo de los que vivían, yo vivo, Cristo reina en mi vida, Dios es grande, Dios ha hecho esto. La persona está muerta. Ese era un grupo. Otro grupo, el que ya vimos, fue el de que había pecado y que estaban muriendo las cosas de Dios que tenían ellos. Ese era otro grupo, que estaban agonizando. El tercer grupo de Sardis, vamos a verlo en esta tarde. Había un grupo pequeño que agradaban a Dios, que buscaban a Dios, que glorificaban a Dios y que le servían. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En cada congregación, hermano, muchos creen, usted está en la iglesia, casa del alfarero, usted se va a ir en el rapto. Eso es una gran mentira. Muchos creen porque se han metido a una iglesia donde hay 1000 personas, o donde hay 5000, o donde hay una campaña de 10,000 o 20,000. Creen que ellos, al meterse en ese grupo, van a ser salvos. Jesús en la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, nos dice que va a venir por un nombre de iglesia, o que va a venir por alguna denominación. Lo único que nos dice es de que Él va a venir por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, una iglesia que se ha consagrado, una iglesia que está esperando al Señor, una iglesia que espera en la palabra de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero tienes unas pocas personas. Es que en la iglesia, es que en la congregación, hermano, no todos los que dicen amén se van a salvar.
No todos los que dicen aleluya se van a ir al cielo. Eso es lo que el diablo les enseña en los púlpitos, que todo aquel que entra por la puerta será salvo. Eso es una gran mentira del diablo. Eso lo hace, hermano, para atraer gente, no para que escuchen la palabra, porque en esos lugares no hay palabra de Dios. Lo que allí hay es comer, vender y beber. Eso es lo que hay. Y la palabra nos enseña que el reino de Dios no es ¿qué? No es comida, no es bebida, y que allá nada inmundo va a entrar, allá nada carnal va a entrar, hermano. Solo aquel, como dice la iglesia de Sardis, el mensaje de Dios, aquel que se ha guardado, aquel que trae unas vestiduras, blancas, y aquel que no se ha contaminado. Tienes unas pocas personas, quizá en este lugar, que se han separado para Dios, quizás que se han guardado para Dios. Un ejemplo grande que para mí es muy importante. En el primer libro de Samuel, alabado sea Dios, nos dice la palabra que había un hombre llamado Elí, el sacerdote, y sus hijos, que le servían a Dios, pero que ellos se apartaron del Señor, y las ofrendas, los holocaustos, ellos hacían como ellos querían. Pero había un siervo llamado Samuel. Este hombre se guardó, este hombre se separó desde su niñez, desde su juventud. Él miraba cómo los sacerdotes ministraban en la casa de Jehová. Samuel miraba las cochinadas que hacían estos sacerdotes. Él miraba, hermano, las cosas malas y perversas que hacían estos líderes, como hoy en día nosotros miramos las cosas malas que ellos hacen, pero no por eso nosotros vamos a hacerlas. Samuel se separó para Dios. Y dice la palabra que Samuel crecía en la presencia de Dios. Y Samuel ministraba en la presencia de Dios. El siervo de Dios ministra en la presencia de Dios. Este es otro grupo, hermano, el que se ha guardado, el que se ha separado. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Qué privilegio tan grande tiene el hermano, la hermana, el joven que se guarda para Dios. Que si alguien le ofrece un cigarrillo, no. Dice la Biblia que mi cuerpo es el templo de Dios. Y el templo de Dios debe ser santo. El templo de Dios debe ser apartado del mal. Y debe ser para Dios. Que alguien te ofrece una droga, alguien te ofrece algo indecente, una invitación, algo que tú sientes que el Espíritu Santo te redarguye, dile no a esa persona. Que alguien te incita a mentir a alguien, a tu padre o a tu madre o a alguien más, a una persona mayor que tú o menor, con ser una mentira, tú no lo hagas. Eso es apartarte para Dios. Eso es guardarte. Hoy en día los jóvenes en las iglesias mienten a diestra y siniestra, en los texteos, en el Messenger, en el MMS, en cualquier otro tipo de red social, se la pasan mintiendo. ¿Por qué razón, hermano? Porque ellos no se han separado para Dios, porque esas pocas cosas están muriendo, o ya murieron, o están muertos en la presencia de Dios. Dios quiere que nosotros nos apartemos para Dios, como este pequeño grupo en Sardis. Había un grupo de personas que no se habían manchado, y que sus vestiduras, es decir, que no habían manchado sus vestiduras, así como ellos tenían sus vestiduras limpias, así las tenían. Hoy
Cristo limpia a una persona de pecado y al día siguiente está peor todavía. Pero qué privilegio aquella persona que Dios la limpió y al día siguiente sigue limpia para Dios. Esa es una persona privilegiada, una persona que se ha guardado. La Biblia nos enseña que no todo, hermano, el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar. Yo qué más quisiera entrar al reino de los cielos. Ese es mi propósito, que mis hijos, mi esposa, todos los que estamos en este lugar entremos a la presencia de Dios, pero no es de mí, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, y siempre y cuando yo me separe para Dios, Dios me va a llevar al cielo. Si yo me desvío, si yo peco, si yo desobedezco la palabra, mire, por mucho que yo haya hecho en la obra de Dios, voy directo al infierno, por rebelde y por jugar con las cosas de Dios. Eso es lo que no conocen muchos, porque muchos dicen, ya Cristo limpió tus pecados, ahora sí puedes hacer lo que tú quieras. Por eso al día siguiente, hermano, de cantar, al día siguiente de predicar, al día siguiente de ministrar, de escuchar la palabra, de estudiar, de dar clases en la escuela dominical, al día siguiente se van directo, hermano, a mentir, a estafar, a jugar, a bromear, chistes colorados, a comerse al hermano, al jovencito, porque dicen, bueno, pues ya Dios limpió todo lo que hay en mí, lo malo, lo sigo practicando. Luego daremos un estudio sobre la nueva criatura, hermano, pero la palabra nos enseña que hay de aquel que a lo malo llame bueno y a lo bueno malo. Alabado sea Dios. Había un grupo pequeño de personas que se habían guardado y no se habían manchado, mientras que una parte de Sardis ya estaba muerta. Muchos decían que vivían, pero que estaban muertos ante Dios. Otro grupo, hermano, que no decían que vivían, pero que tenían cosas en su vida que estaban ya muriendo, estaban pereciendo. Y había este grupo tercero, un grupo que se había separado, como Samuel se había separado para Dios. Aunque Elí, hermano, espiritualmente ya estaba muerto, aunque los sacerdotes, sus hijos, estaban muertos, los hijos de Elí, Samuel podía decir, Jehová vive. Dice la palabra que en ese tiempo había una escasez de palabra. No había visión, no había palabra, no había profecía, porque los sacerdotes estaban mal delante de Dios. Hoy en este tiempo pasa lo mismo. En los púlpitos no hay profecía, no hay dones, no hay lengua de Dios, no hay palabra, porque los sacerdotes están dándole o le han dado la espalda a Dios y hoy están muertos delante de la presencia de Dios. Pero siempre hay un grupo, un remanente que Dios ha guardado. Hay un pequeño grupo que Dios tiene misericordia de ellos, hermano. Y ese es usted, ese grupo soy yo, ese grupo es usted en esta tarde. Y Dios le habla en esta tarde. No te manches con el pecado. No dejes que el pecado te manche. No dejes que la rebeldía te lleve como dos tipos de personas a la muerte y a la agonía. Unos están muertos, otros están agonizando. Pero hay otros vivos. Hay otros que pueden decir gloria a Dios. Hay otros que pueden decir Cristo vive, aleluya. Porque cuando ellos dicen Cristo vive, hay uno que en los cielos que se estremece, hermano. Porque cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Alabado sea Cristo, aleluya. Ese grupo, hermano, es usted. La novia de Jesucristo. Ese grupo, hermano, es la iglesia de Cristo. La que se ha guardado, la que se ha separado,
la que se ha separado de Elí y sus hijos. Esa iglesia pura, sin mancha y sin arruga, es la que se ha separado de los muertos. Es la iglesia que se ha separado de los que están agonizando. Si tú ves a alguien que está muerto, sepárate, porque ese olor te va a llenar a ti también. Si alguien está muerto, te va a llenar con ese olor a muerte, aleluya, porque el muerto no adora, el muerto no sirve, el muerto no habla, y el que está agonizando solamente se enfoca en su dolor. Pero el que está vivo adora a Dios, glorifica a Jesús. Ese es el Dios grande y maravilloso. Versículo, hermano, 2. Sé vigilante. Por eso le dice: sé vigilante y afirma las pocas cosas que tienes y que están para morir. Sé vigilante. Hoy en día el hombre no vigila. Hoy en día el hombre, ¿qué dijo Jesús? Velad y orad, porque no sabéis cuando el día del Señor vendrá, porque vendrá como ladrón en la noche. Vigilante. Hoy el hombre no vigila, hermano. Hoy el hombre no se esmera en vigilar. Al hombre le importa poco si mañana es lunes, o si ayer fue viernes, o si hoy es sábado, si mañana es domingo. A la gente no le interesa. Lo que a la gente le interesa es pasar un buen rato dentro de las congregaciones. Vamos a recrear el ojo con las hermanas. Vamos los jóvenes a recrear el ojo con las hermanas jóvenes. Vamos los adultos a recrear con las coristas. Hermano, a eso viene el hombre, la mayoría, a las congregaciones, a las iglesias, a pasar un buen rato. Un buen rato de relaje cristiano. Le voy a contar, hermano, un chiste cristiano. Hermano, le voy a contar una anécdota cristiana. Un chiste colorado, pero cristiano. Es decir, voy a cantar una canción del grupo Bronco, pero le cambié la letra a cristiana. Dios no le gusta esas abominaciones. Dios le gusta, hermano, como le gustó este grupo de Sardis, este pequeño grupo que no se manchó, se guardó, se separó para Dios. Eso es lo que Dios anda buscando. Dios no anda buscando personas que ya están muertas. ¿Para qué Dios le sirve un muerto? ¿Para qué Dios le va a servir a una persona que ya está muerta? O una persona que está agonizando, que ay, mi dolor. Esa persona no se va a preocupar en adorar a Dios. Él va a ir con los doctores, va a ir para que le hagan una operación ahí, para que ya lo dejen en paz. Pero el que está vivo, sano, el que se ha guardado para Dios, aquel que no se ha manchado, aquel no tiene de qué quejarse. Adora a Dios, sirve a Dios y glorifica a su Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Tienes unas pocas personas en Sardis. Es que la iglesia del Señor no es grande, hermano. Es un pequeño remanente. Hay un gran error en los pastores que dicen que Dios va a venir por un número que no se puede contar. ¿Cuántos fueron salvos, hermano, cuando Dios envió aquel aguacero en el Apocalipsis, en el libro de Génesis, sobre el diluvio? ¿Cuántos fueron salvos? ¿Cuántos fueron salvos cuando Dios envió fuego a Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos? No es un gran número, hermano. No va a haber millones, hermano. Dice que, vamos a leer la Biblia, hermano. Vamos a ir un texto aquí. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 17, hermano. Lucas capítulo 17, versículo 34, para la gloria del Señor. A ver qué nos dice la palabra en ese lugar. 14, 17 de Lucas. ¿Qué dice el Señor? 14, 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. La venida de Dios, hermano, está preparada. La venida del Señor en estos tiempos está a la puerta. Todo está listo.
Todo está preparado. No hay que estar muerto en Cristo. No hay que estar agonizando en el Señor como la iglesia de Sardis, porque todo está listo. Hay que estar como guardándose, separándose para Dios, limpiándose. Que si una falta cometí, como dice la palabra, todo está preparado, todo está listo para el Señor, para cuando Él venga no me encuentren muerto, no me encuentre agonizando, sino que Él me encuentre vivo, dándole gloria al que gloria merece. Esto es lo que Dios hace para la gloria de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir a una lectura más en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. ¿Qué nos dice la palabra en ese lugar? A ver qué nos dice esta porción bíblica. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como dice la Biblia, como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche a su casa? Le manda un recadito, le manda un texteo como el que usted manda a alguien. Cuando le dice al hermano de la otra iglesia, fíjate que acá el pastor nos está regañando, nos está aventando unas pedradas, nos está exhortando. Le manda un texteo a la otra iglesia. Y ya en la otra iglesia ya se hace otros más texteos. ¿Qué acaso el diablo es de esta manera? El ladrón, perdón. Le manda a usted un mensaje de texto: voy a asaltar tu casa en esta tarde. O sea, si fuera usted no estuviera aquí. Significa de que la venida del Señor va a venir una sorpresa en que muchos van a estar muertos en sus delitos y pecados, como la iglesia de Sardis se encontraba. Otros van a estar ante la venida del Señor Jesús agonizando, lamentándose, mientras que otros, un pequeño grupo, va a estar listo, se ha guardado, se ha separado, se ha limpiado para Dios. Esos son los que va a llevarse el Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Estamos para terminar, hermanos, ya. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Quién va a andar en la presencia de Dios cuando Cristo venga? ¿Quién es el que va a estar allá, hermanos, allá en la gloria de Cristo, caminando por aquellas calles de oro, mar de cristal? ¿Quién va a andar allá caminando? ¿El ladrón? ¿El ladrón que no se arrepintió? ¿El adúltero va a estar caminando allá arriba? ¿El fornicario, el hechicero? En Apocalipsis capítulo 21 verso 8 nos habla sobre estas categorías: adivinos, hechiceros. No habla a los del mundo, sino a los que dicen que son cristianos y practican estas cosas. Ellos no van a heredar el reino de los cielos, desgraciadamente. Imagínense allá en el cielo un ladrón, va y se roba a los ángeles por allá, va y roba el oro, va y roba todo, hermano. Imagínense. Por esa razón Satanás fue arrojado del cielo, por ser ladrón y por ser divisionista, contencioso y envidioso y avaricioso. Por eso fue arrojado. Así que ya en el cielo no van a entrar ladrones, ni adivinos, ni hechiceros, ni avariciosos, ni codiciosos, y mucho menos personas envidiosas de ministerios. Allá no va a entrar nada de eso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Allá van a entrar personas que no se han manchado. Y esas son las que van a caminar con el Señor. Dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Santo es Dios. Versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Déjeme si puedo encontrar un texto que quiero encontrarle para usted. Alabado sea Dios. Porque muchos piensan, hermano, que en el rapto, cuando Cristo venga,
todos los que estamos dentro de una iglesia nos vamos a ir con Cristo en el arrebatamiento. Muchos se van a quedar brincando solamente. Muchos se van a quedar ahí solamente brinque y brinque como hasta ahorita se la pasan. Hermano, pero cuando venga el Señor no va a haber necesidad de brincar. El Señor nos va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. En aquel día, hermano, va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas desilusiones. Vamos a ir al libro de Lucas, perdón, Mateo 24, 40, a ver si no me equivoco. Alabado sea Dios, porque muchos piensan de que todos vamos a ser raptados en el gran acontecimiento. Mateo 24, 40, a ver si no nos equivocamos. Amén, esta es la porción que andaba buscando. Así como en la iglesia de Sardis, hermano, había un grupo que había muerto, otro que estaba agonizando, y otro grupo, hermano, que ellos se habían separado, se habían guardado para Dios. Así que dice, por tanto, el 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué significa esta escritura para usted? Significa de que dos personas estarán haciendo lo mismo. Dos hombres estaban en el campo y dos mujeres estaban trabajando en el molino. Pero una de ellas fue tomada, la otra fue dejada. Uno que estaba en el campo trabajando fue dejado y el otro fue tomado. Así va a ser el rapto del Señor. Así va a ser cuando Cristo venga. Va a haber sorpresas. Por eso muchos van a querer contender con el Todopoderoso diciéndole, pero si en tu nombre echaron fuera demonios, en tu nombre prediqué y en tu nombre evangelicé y en tu nombre hice 40 años, levanté 10 obras. Fíjese. Pero ¿sabe por qué va a pasar esto, hermano? Porque Dios conoce las obras de esa persona. Él es el juez justo. Él es el juez. Él no es juez injusto. Él es el juez justo que nos da a cada uno lo que nosotros merecemos. Así que si en esta tarde usted tiene algo que está a punto de morir, decir, Señor, pero si yo antes testificaba, ya no testifico, significa que ese don está desapareciendo de mi vida. Si yo antes cantaba y ya no canto, significa de que ese don que tú me diste está a punto de morir. Y en esta tarde Dios puede hacer que esos dones vuelvan a florecer, vuelvan a levantarse, para que el enemigo sea avergonzado. Lo que el diablo quiere, lo que el enemigo quiere, hermano, es que usted y yo estemos sentados en casa, que no hagamos nada, que estemos dormidos, que estemos descansando, que estemos frente a un televisor con palomitas y café, donas. Es todo lo que él quiere, porque quiere tenernos de esa manera muertos, sin buscar de Dios. Uno será tomado y el otro será dejado. Muchos en la iglesia, usted ha visto esos videos en las redes sociales, donde está una iglesia grande y de repente es un buen video, hermano. He visto varios videos sobre este tema del arrebatamiento de Cristo, donde solamente 5, 6, 7 personas se levantan en el espíritu y los demás se quedan ahí. ¿Sí se ha fijado usted, hermano? Eso significa de que así va a ser el rapto del Señor. No es de que yo me quiero ir, no es de que yo tengo deseos de irme. Todos quieren irse, hasta el diablo, hermano, quiere regresar a la presencia de otra vez, porque sabe que en la presencia de Dios hay gozo, en la presencia de Dios hay dones, pero allá no entrará cosa perversa, no entrará
carne ni sangre. Allá arriba no hay comida ni bebida. Así que si a usted le gusta comer en las iglesias, si a usted le gusta beber en las iglesias, prepárese, porque allá no va a haber nada de eso. Allá va a haber alabanza, va a haber palabra, va a haber adoración. Lo que a usted no le gusta es lo que va a haber allá. Así que si a usted no le gusta la sopa, pues entonces ¿para qué le van a servir la sopa si en la casa no la va a querer? Así que para aquellos que les gusta comer y beber, el reino de Dios no es comida ni bebida. Terminamos con este versículo 6. Perdón, el 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué significa vencer? Significa vencer, decir, como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe. Eso es vencer. ¿Qué es lo que pasa cuando dos luchadores, dos boxeadores están contendiendo? Uno de ellos tiene que ganar. O gana el cristiano o gana el enemigo. Uno de dos. O gana el número uno o gana el dos. ¿Qué es lo que pasa cuando un luchador gana? El otro está en la lona tirado y le pone el pie arriba. Dice la palabra que Dios pondrá a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Es ahí donde usted tiene que tener al enemigo. Al diablo y sus ángeles en sus pies debe tenerlos, porque usted ha vencido, porque usted ha dicho, mi casa y yo serviremos a Jehová. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No es del que pelea. Por eso Pablo decía, pelea la buena batalla. Y al final, cuando él estuvo a punto de morir, sus últimos días, él sabía y dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe. Pero tienes que pelear la batalla de la fe. Tienes que pelear y no dejar morir lo que está a punto de morir. Tienes que pelear y separarte, como hizo este grupo de la iglesia de Sardis, separarte del pecado, de la maldad, y para que Dios, cuando Él venga en su reino, en su gloria, te lleve y camines con Él. Eso es lo que Dios quiere. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. El boxeador, el triunfador, el que ha ganado, lo van a vestir con una vestidura fina, con un traje especial que le dan a los ganadores, un cinturón, una medalla, yo qué sé, le van a dar cosas grandes porque él ha vencido. Al que perdió no le van a dar nada. Tal vez ni lo curen de los golpes que aquel hombre le dio. Pero entonces, hermano, por eso dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dios va a vestirte. Allá no hay sastres. Allá el único sastre es Dios. Allá no hay personas que diseñen trajes o ropa, porque el diseñador es Dios. Él es el Todopoderoso. Aquí, hermano, alguien gana, le diseñan la más cara vestidura, se la ponen, pero Dios es el que hace todo ahí arriba. Él es el que nos va a vestir, y dice que no borrará su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa y no borraré su nombre del libro de la vida? Significa que Dios tiene autoridad para borrar lo que Él ha escrito. Aleluya. Santo es Dios. Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él desea, porque Él es santo. Y a Él nadie le puede juzgar. A Él nadie le puede reprender, porque Dios es Dios. Como dijo aquella mujer ramera de Rahab, Dios es Dios en lo alto del cielo, y Dios es Dios en la tierra también. Eso es lo que hace Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Allá en el cielo, hermano, Dios nos va a dar un nombre nuevo. Si aquí en la tierra no le gusta a usted, joven, hermano, hermana, su nombre, Dios allá en el cielo nos va a dar un nombre nuevo. Solamente
Y va a decir él, confesar su nombre y el mío delante del Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con este texto terminamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy en día se predica, hoy en día se habla de la verdad, se habla de Jesucristo, pero la gente no tiene oído. Pero que no le cuenten un chisme, porque el oído se hace como elefante, se hace grande y empieza a escuchar y empieza hasta a decir, agregar más de lo que escuchó. Pero de la palabra de Dios, la gente, el enemigo, cierra sus oídos, tapa sus oídos. ¿Por qué? Porque el enemigo es de esa manera. No quiere que escuchemos la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? El enemigo cerró el oído en Eva para que no escuchara la palabra de Dios. La palabra de Dios que predicó el Señor Jehová desapareció en el oído de Eva. Y cuando escuchó la mentira de Satanás, aquel oído se agrandó, porque el enemigo agranda nuestros oídos para oír maldades y perversidades. Póngase de pie en esta tarde, hemos terminado. Dios le guarde, Dios le bendiga. El mensaje se llama: yo conozco tus obras. Alabado sea Dios. En esta tarde vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Padre, bendecimos tu nombre, te adoramos, Señor. Vamos a pedir que pasen para acá. Vamos a orar un rato.